del Instituto de Ciencias Nucleares, donde tenemos un gran invitado de honor, el doctor Juan Maldacena, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Nos da mucho gusto que haya tanta gente interesada. Les cuento que la visita del doctor Maldacena es parte de un festival de arte y ciencia que se llama el ALEF, que organizó la Coordinación de Difusión Cultural de UNAM en colaboración con el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Nos dieron el honor de curarlo a Pepe Gordón y a mí. De curaduría es escoger ponentes y proponer eventos. Entonces, quiero darle las gracias al doctor Jorge Volpi, a la Coordinación de Difusión Cultural por habernos apoyado para traer al doctor Maldacena, al doctor Miguel Alcubierre y al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM por apoyarnos para participar en el ALEF y también para tener este evento aquí para todos ustedes. Entonces, pues muchas gracias, y para contarles más sobre nuestro invitado le doy la palabra al doctor Alberto Huijosa. Gracias, Gaby. Bueno, pues sí, gracias a todos por venir. Es un enorme gusto y un honor tener aquí hoy al doctor Juan Maldacena, que, como ya les decía Gaby, es del Instituto para Estudios Avanzados en Princeton. Entonces déjenme tomar unos minutos para presentárselo. Juan estudió su licenciatura en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Balseiro de Bariloche. Después estudió maestría y doctorado en la Universidad de Princeton, y hizo ahí una tesis doctoral que contuvo aportaciones importantes para el entendimiento de las propiedades cuánticas de los hoyos negros. Apenas un año después de doctorarse, fue contratado como profesor en la Universidad de Harvard y desde 2001 en el Instituto para Estudios Avanzados. Ahora, en este 2017 les cuento que estamos de fiesta porque estamos celebrando 20 años del artículo en el que Juan descubrió lo que se conoce como la correspondencia holográfica. Es uno de los artículos más citados de la historia de la física y es un descubrimiento que no puede llamarse otra cosa menos que revolucionario, porque transformó para siempre nuestra visión que tenemos de la física teórica y nos sigue dando sorpresas aún hoy en día. Como muchos de ustedes saben, teoría cuántica de campos es el lenguaje que usamos para hablar muy exitosamente de las partículas, dejando fuera la gravedad. Y durante décadas pensamos que una teoría cuántica de campos era un objeto muy, muy distinto de una teoría cuántica de gravedad, como pudiera serlo la teoría de cuerdas. Bueno, pues Juan nos enseñó que estos dos conceptos pueden ser de hecho completamente equivalentes, pueden ser completamente traducibles uno al otro, lo cual fue realmente sorprendente. Y esta conexión aumentó drásticamente la relevancia de la teoría de cuerdas para la física, en más de un sentido, pero déjeme destacar uno. Nadie disputaría que queremos entender mejor el lenguaje mismo de la teoría cuántica de campos, y gracias a la correspondencia holográfica sabemos que la teoría de cuerdas es simplemente, de hecho, otra cara de la misma moneda. Dicho en otras palabras, hasta 1997 podríamos decir, vagamente al menos, que había por ahí, por un lado, una tribu de particuleros y campistas, y por otro lado, por separado, una tribu de cuerderos, pero Juan llegó y borró la línea divisoria. Entonces desde 1997 todos somos campistas, o dicho al revés, todos somos cuerderos. Su descubrimiento dio lugar a un muy fértil campo de investigación que en estas 2 décadas ha dominado el discurso en teoría formal de altas energías y gravitación, y además ha tenido ramificaciones sorprendentes a otras áreas como física nuclear, materia condensada e información cuántica, incluso empezando a sugerir en algunos casos cercanía con datos experimentales. Ahora, por sus logros, Juan ha ganado una extensa lista de premios. Déjenme destacarles solo 3: la beca MacArthur en 1999, la prestigiosa medalla de Irak en 2008 y el premio de física fundamental en su versión inaugural de 2012. A título personal, no quiero dejar de mencionar que, más allá de todos sus méritos académicos, méritos científicos, Juan es una estupenda persona. Entonces, por todas estas razones, como les decía desde un principio, es en verdad un tremendo gusto y un privilegio tenerlo hoy aquí en el ICN para platicarnos sobre mecánica cuántica y la geometría del espacio-tiempo. Acá tengo el... Bueno, mucho gusto, es un placer estar aquí en México. Les pido disculpas que estén las transparencias en inglés, pero bueno, vamos a hablar de equivalencia, distintos lenguajes de describir la misma cosa. Las transparencias describen lo mismo que estoy diciendo en otro lenguaje un poco distinto. Y están ahí por si no entienden mi castellano argentino. Bueno, los antiguos pensaban que la geometría del espacio era euclídea, pero ahora sabemos que hay otras geometrías, que son por ejemplo las geometrías no euclidianas. Y el ejemplo más sencillo es el espacio hiperbólico, que fascinó a artistas como Escher, por ejemplo. Y también otra extensión de la geometría euclidiana es cuando uno junta el tiempo y uno tiene el espacio
de Minkowski, que es fundamental para la relatividad especial. Cuando uno junta estos espacios de Minkowski, o el espacio junto con el tiempo, y la geometría no euclidiana, formamos ahí la geometría de nuestro espacio-tiempo, que está gobernada por las leyes de la relatividad general, o llamada dinámica geométrica. No sé cómo se traduce eso. Y esta teoría tuvo dos predicciones muy importantes, y estas predicciones, que son los agujeros negros y la expansión del universo. Y estas predicciones fueron tan importantes que hasta Einstein mismo se resistió a aceptar estas predicciones, le resultaron sorprendentes a él. Y de hecho me gusta esta frase en donde Einstein le dice a Lemaitre, que era el que había propuesto uno de los que propuso la expansión del universo, le dijo: tu matemática está muy buena, pero tu física es un desastre. Y me gusta porque a veces a los de cuerdas nos dicen eso. Ambos, la razón por la cual son sorprendentes es que ambos involucran un estiramiento del espacio o del tiempo muy, muy drástico. Cambia mucho la noción del tiempo y el espacio en ambos casos. Esa es la teoría clásica de Einstein, que obedece todas las leyes de la que llamamos mecánica clásica. Cuando juntamos la mecánica cuántica con el espacio-tiempo, aparecen nuevas preguntas, ¿no? O sea, tenemos la relatividad general, que es clásica, y como cualquier otro sistema, uno en principio lo debería cuantizar. Como es difícil cambiar la forma del espacio-tiempo, estos efectos cuánticos son muy pequeños para la mayor parte de situaciones cotidianas o incluso que se ven en el universo hoy en día. Por esta razón, pensar en campos cuánticos en una geometría fija es una buena aproximación. Pero incluso esta simple aproximación da lugar a efectos interesantes cuando uno considera unas geometrías como un universo en expansión o un agujero negro. Por supuesto, los problemas de la gravedad cuántica son más importantes al principio del Big Bang, en donde necesitamos una teoría completa de la gravedad cuántica. Pero ahora en esta primera parte introductoria vamos a hablar simplemente de los efectos perturbativos. Vamos a hablar simplemente de la predicción de simplemente pensar a la mecánica cuántica en una geometría no euclidiana, como las que tenemos en la relatividad general. Y ahí tenemos de nuevo dos predicciones sorprendentes. Una es que los agujeros negros tienen una temperatura, y la otra es que un universo en expansión también tiene una temperatura. La temperatura de un agujero negro es inversamente proporcional al tamaño. Esta fórmula nos dice que la radiación que sale de un agujero negro tiene una longitud de onda típica que es del orden del tamaño del agujero negro. Es una manera de pensarlo, de ver esta fórmula. Un universo que se expande en forma acelerada también tiene una temperatura. En este caso la fórmula es muy similar, nada más que en lugar de tener el tamaño del agujero negro es el tamaño básicamente de ese universo, porque donde el tamaño lo definimos como la distancia al horizonte cosmológico que uno tiene en un universo en expansión. Este primer efecto es muy pequeño para los agujeros negros que se producen en forma natural en el universo y no ha sido detectado en ningún agujero negro. El primer efecto, el efecto de Hawking. Pero este otro efecto, que es muy similar, tiene una forma muy similar y un origen bastante similar en cómo surge de la expansión, que en este caso sí es bastante relevante para nosotros. Entonces voy a tratar de explicar por qué es muy relevante. Eso es a través de la teoría de la inflación, que nos dice que al principio del universo hubo un periodo de expansión con una aceleración que era casi constante. O sea que podemos aproximar ese periodo como un universo en expansión acelerada constante, como en el que habíamos calculado ese tema de la temperatura. Si solo lo pensáramos en forma clásica, este universo en expansión produciría un universo grande y homogéneo. O sea, la expansión hace desaparecer cualquier fluctuación que había al principio, cualquier fluctuación clásica, y nos deja un universo completamente homogéneo. Si el universo fuera así homogéneo, sería simplemente un gas uniforme en todos lados y no tendría la estructura que tiene hoy en día, donde hay estrellas, planetas, etc. Entonces es importante incluir las fluctuaciones cuánticas que tienen ese origen cuántico
Y esas fluctuaciones le dan una cierta temperatura al universo en ese momento y crea ciertas fluctuaciones. Y estas fluctuaciones dan origen después a las galaxias, a todo. Y tenemos un mapa de esas fluctuaciones a través de las mediciones de la radiación cósmica de fondo. Quiero enfatizar aquí que la temperatura que estamos hablando aquí no es la temperatura de la radiación cósmica de fondo, sino es una temperatura que había en el espacio de Sitter, que produjo unas fluctuaciones en la temperatura. Este mapa es un mapa de las fluctuaciones de la temperatura de la radiación cósmica de fondo, que se debe a su vez de los efectos cuánticos que habían en la expansión del universo. O sea que podemos ver que la mecánica cuántica es crucial para determinar la geometría a gran escala del universo. Si uno mira el universo a gran escala, estas fluctuaciones todavía no han empezado a crecer y el universo tiene unas fluctuaciones que tienen una forma muy parecida a esta que vemos en la radiación cósmica de fondo. Y esto lo quiero enfatizar porque normalmente se dice que los efectos cuánticos para la geometría son importantes para geometrías, para distancias muy, muy pequeñas. Pero el universo es como un gran acelerador cósmico que expande distancias muy pequeñas y las transforma en distancias muy grandes. Y distancias muy grandes, para entender hoy en día, la mejor manera de entender el universo a gran escala es a través de esta teoría de la inflación, en donde estas fluctuaciones se originan en forma cuántica. O sea que ahí tenemos la primera conexión entre geometría del universo y la mecánica cuántica. Pero ahora vamos a discutir un aspecto de estas fluctuaciones, y es el hecho de que estas fluctuaciones primordiales son casi invariantes bajo escala. Eso tiene que ver con que la expansión del universo era con un ritmo básicamente constante. Eso lo que significa es que si uno se pregunta cuál es la amplitud de tener una cierta fluctuación de una cierta longitud, esa amplitud cuántica es lo mismo que la amplitud de tener una fluctuación un poco más chica, un poco más corta, más de longitud de onda de una longitud más pequeña. Aquí estamos pensando que psi es la amplitud de probabilidad de la forma del universo, ¿no? Que la teoría, estas fluctuaciones cuánticas uno las puede calcular a través de calcular simplemente los campos cuánticos en un universo en expansión, y uno tiene la probabilidad de que el universo tenga distintas formas. Por supuesto, cuando miramos al universo va a tener una cierta forma específica, cuya estadística podemos calcular en base a estas probabilidades. Esto es simplemente cosas estándar de la teoría de la inflación. Voy a hacer un pequeño comentario aquí, que es ¿qué es la invariancia de escala? O sea, si la invariancia de escala corresponde a rescalear todas las coordenadas o a mirar el sistema físico a distintas longitudes. Y hay algunos aspectos de la física, por ejemplo la fuerza eléctrica, que el potencial va como 1 sobre R y va como 1 sobre R para distancias muy pequeñas y también para distancias muy grandes. Tiene el mismo comportamiento a todas las distancias. No es lo mismo, por ejemplo, con la fuerza entre los quarks, que es 1 sobre R a distancias muy pequeñas, y es otra cosa distinta, proporcional a R a distancias muy grandes. La mayor parte de nuestra física de todos los días no es invariante de escala. Y especialmente en la física de todos los días no tenemos demasiados ejemplos de sistemas que son invariantes de escala y al mismo tiempo interactuantes. O sea, tenemos teorías que son casi libres como el electromagnetismo, el campo eléctrico, pero teorías no invariantes es un poco más difícil. Hay ejemplos de esas teorías que corresponden a sistemas de materia condensada que están en transiciones de fase de segundo orden. O también una cosa bastante relacionada a eso, que son los llamados puntos críticos cuánticos de materia condensada, en donde la teoría adquiere una invariancia de escala. Otro ejemplo es la teoría de la cromodinámica cuántica, la fuerza que es la teoría que describe las fuerzas subnucleares. Altas energías también desarrolla casi una invariancia de escala. A veces se habla de la invariancia no solo de escala de rescalear, sino de las invariancias conformes. Esto es un comentario para explicar por qué a veces la gente menciona la invariancia conforme. La invariancia conforme son otros tipos de transformaciones que uno puede hacer que preservan los ángulos. Y aquí hay un ejemplo donde Escher aplicó una transformación conforme a una vista y nos dio esta nueva figura. Y típicamente sistemas físicos que tienen invariancia de escala también tienen invariancia conforme. Entonces la gente habla de los sistemas con invariancia conforme. Entonces si uno piensa en
Lo que vimos es que la función de onda del universo tiene esta invariancia bajo transformaciones de escala, y también tenemos por otro lado sistemas físicos que tienen también esta invariancia ante transformaciones de escala. Por lo tanto, uno se podría preguntar si puede llegar a haber una relación entre la función de onda del universo y un sistema físico que tenga una invariancia de escala. La idea es que uno podría tener una forma alternativa de calcular la forma de la función de onda del universo, o la amplitud de probabilidad del universo tenga distintas formas, en base a calcular un sistema de mecánica estadística que esté definido sobre esa geometría. Y bueno, en realidad no se sabe si la pregunta es sí o no. Normalmente esta transparencia la dejaba para el final de la charla, porque es una cosa que no se sabe. Pero ahora la puse al principio de la charla, porque es una motivación, es tratar de entender por qué, si esto es cierto o no es cierto. Y hay algunos que dicen que sí y otros que no. Hay algunos ejemplos con una teoría extraña de gravedad donde parece ser algo así puede ser cierto. Pero lo interesante, y una de las cosas que le quiero mencionar hoy, es que sí funciona para el caso de espacio hiperbólico. ¿Qué diferencia hay entre el espacio hiperbólico y el espacio de Sitter o los universos en expansión? Esta es la métrica de un universo en expansión. Tenemos la dirección temporal, las direcciones espaciales, acá puse solo una, pero serían 3 o cualquier número de dimensiones, y se expanden exponencialmente en el tiempo. Este es el espacio hiperbólico, tiene una forma bastante similar, excepto que la dirección en donde... O sea, hay un conjunto de dimensiones que tiene una geometría plana que se está expandiendo cuando uno se mueve en otra de las dimensiones, pero en este caso esta dimensión es espacial, no es temporal. Es un espacio puramente con dimensiones todas euclidianas, no lorentzianas. Y finalmente el espacio de Ante de Sitter es uno en donde tenemos secciones que tienen la geometría de un espacio de Minkowski, y que cuando vamos en una dirección espacial estas geometrías se van también de nuevo expandiendo. Entonces los tres son medio parecidos. No estoy diciendo aquí que los tres son iguales, los tres son distintos y tienen distintas propiedades, pero podemos ver que están sencillamente relacionados. Y entonces la idea es que si uno considerara la función de onda del universo en un espacio de Ante de Sitter, se podría calcular, no sé si mencioné que estos se llaman, de Sitter escribió este espacio y este otro que tiene la curvatura, este tiene curvatura positiva, este tiene curvatura negativa y por eso se llama de Anti de Sitter. No es que estemos particularmente en contra del pobre de Sitter. Aquí tenemos si tenemos un espacio de estos, las secciones espaciales de un espacio de Anti de Sitter tienen la geometría del plano hiperbólico y uno puede calcular la función de onda en infinito de este espacio en términos de una teoría que vive puramente en la frontera. Y estas teorías de la frontera son teorías, en este caso, conformes también. Ambos tienen la misma simetría. En general hay una cosa un poquito más general que es válida también para otros espacios, que se llama la dualidad, tiene distintos nombres, una dualidad entre teorías de campos y teorías de gravedad. Se la conoce como la dualidad entre teorías de medida y teorías de gravedad, o la dualidad entre teorías de medida y teorías de cuerdas, o a veces ADS-SFT, a veces como holografía. Todos estos más o menos es lo mismo. Y esta es una relación, es un puente, un diccionario entre dos tipos de teorías. Unas involucran teorías cuánticas de campos o podrían ser teorías de partículas. Básicamente son teorías donde tenemos un sistema cuántico interactuante. Y por otro tenemos un sistema, una teoría de gravedad con un espacio-tiempo dinámico, que es el tipo de teorías como la teoría de gravedad, lo que significa, lo que normalmente queremos decir por una teoría de gravedad, es una teoría donde el espacio-tiempo es una variable dinámica. Puede ser la teoría de Einstein es un caso particular de una teoría de gravedad, podría haber otras teorías donde las ecuaciones son un poco distintas, pero donde la variable fundamental es la geometría del espacio-tiempo. Y la teoría de cuerdas es una manera de definir una teoría de ese tipo. En algunos ejemplos de estos uno tiene un sistema concreto de la mecánica cuántica que corresponde y es igual a una teoría concreta de la gravedad que muchas veces involucra las cuerdas, etc.
Y de ahí uno puede tomar un límite que es un poco más sencillo, en donde tomamos que este sistema cuántico tenga un acoplamiento muy, muy grande. Hacemos las fuerzas entre las partículas muy, muy grandes. Y cuando hacemos esto tenemos un sistema bien concreto que está muy fuertemente acoplado, con unas interacciones bien fuertes. Y cuando hacemos eso del lado de la gravedad, lo que tenemos es un límite en donde tenemos no la teoría de cuerdas completa, sino simplemente la teoría de gravedad de Einstein, más quizás algunos otros campos, con una materia específica. O sea, tenemos una geometría. Cuando hablamos de una teoría de gravedad general, nos referimos a una teoría donde tenemos un espacio-tiempo dinámico, pero podemos tener distintas partículas que se propagan en el espacio-tiempo. No necesariamente tenemos que tener lo que tenemos en nuestro universo. Podría ser un espacio con solo gravedad, o gravedad más electromagnetismo, o gravedad más otras partículas. Esto suena que uno podría pensar que estos sistemas son muy complejos y muy complicados. Entonces les voy a dar un ejemplo más o menos sencillo de un sistema que tiene este tipo de descripción dual. Tenemos solo ejemplos, no tenemos, si alguien viene con un sistema y nos pide, bueno, calculemos la versión dual de gravedad, no se la podemos dar en general. Lo que podemos hacer es dar ejemplos concretos donde esto ocurre. Entonces vamos a ver un ejemplo concreto de una teoría de mecánica cuántica en donde empezamos con osciladores armónicos. ¿Sí? Oscilador armónico, todo el mundo sabe lo que es. Después le agregamos Majorana fermions, o sea, fermiones de Majorana. Esto es básicamente lo mismo que espines, que ponerles unos espines. Un fermión de Majorana es como... Dos fermiones de Majorana son como un qubit, digamos. Como un spin. Y le agregamos unas interacciones. Las interacciones tienen una forma que esquemáticamente relacionamos la posición de los osciladores armónicos con los espines. Eso es un acoplamiento de la forma S por X, donde ese es el spin. Y este acoplamiento es un acoplamiento entre los cuatro de las variables de los campos escalares. Esa es la estructura general del sistema, pero bueno, tiene algunos detalles y los detalles es que en lugar de tener un oscilador armónico tenemos un conjunto bastante grande, tenemos 9 por n cuadrado de osciladores armónicos, donde tenemos un índice que va de 1 hasta 9 y otro índice que va sobre la representación adjunta de un. O sea que podemos pensar a estos osciladores como una matriz de n por n. O sea, tenemos n cuadrado osciladores armónicos y esta un es una simetría de este sistema. Podemos pensar este sistema como que tiene esta simetría un. Esto restringe, esta simetría un restringe las formas de estas interacciones. Y todas las interacciones están fijadas por esta simetría un y una simetría llamada supersimetría. No hace falta saber mucho qué significa, lo único que hace falta saber es que determina la estructura de este lagrangiano. Pero bueno, es un caso particular de un lagrangiano que tiene campos, osciladores armónicos con espines interactuando entre sí. Tiene una geometría que cuando uno considera este sistema a temperatura finita, uno tiene una geometría que es equivalente, que tiene la siguiente forma. Tiene una forma de un agujero negro en 10 dimensiones. De esas 10 dimensiones hay 8 que son muy sencillas, es una esfera de 8 dimensiones. Y eso tiene que ver con que este sistema, además de estas simetrías, tiene una simetría de rotación de estos 9 campos, y esa misma simetría determina que la versión gravitatoria tiene una esfera de 8 dimensiones. Esas dimensiones no son muy importantes, las más interesantes son la dimensión temporal, y hay una nueva dimensión, hay una dimensión radial, y uno puede tener una geometría en un estado de un agujero negro que uno la puede representar a través de estos diagramas que se llaman los diagramas de Carter y Penrose, en donde las líneas que se propagan que están a 45 grados corresponden a líneas que se mueven a la velocidad de la luz, y esta región triangular aquí denota el exterior de un agujero negro. Este es el horizonte, una partícula puede atravesar el horizonte, llegar a la singularidad, etc. Este es muy bien, entonces en este caso vemos que uno puede resolver las ecuaciones de esta geometría. Esta geometría es una solución de unas ciertas ecuaciones de gravedad que tienen que ver con la teoría de las cuerdas. Y esas ecuaciones de gravedad nos determinan que
nos dicen cuál es el radio de curvatura de esta geometría, por ejemplo, el tamaño de esta esfera, y el tamaño de la esfera tiene que ver con la interacción efectiva entre esos osciladores armónicos. Entonces, cuando las interacciones son grandes, el tamaño de esta esfera es grande y la descripción en términos de la gravedad es correcta. Y, por ejemplo, usando esto podemos calcular la entropía y la energía libre como función de temperatura para este sistema de osciladores armónicos. Y lo podemos comparar con un cálculo directo en este modelo de mecánica cuántica, en este sistema de osciladores, para ver si es cierta la relación entre las dos cosas. Entonces esto se hace, estos autores que están aquí abajo escribieron un artículo donde hicieron una simulación numérica para calcular la energía libre usando métodos usando métodos que se usan para calcular este tipo de cosas, y lo compararon. Estos puntos son los valores que obtuvieron haciendo esta simulación numérica, y la gravedad es esta línea que se ve aquí. Esta es la predicción de la gravedad y esto es el cálculo numérico. Entonces ahí pueden ver que no está de acuerdo. Pero no nos tenemos que preocupar, porque como les dije, tiene que estar de acuerdo solo cuando el acoplamiento es grande, ¿sí? Entonces el acoplamiento es grande aquí cuando la temperatura se hace muy pequeña. Ahí como que los osciladores armónicos tienen más tiempo para interactuar y se vuelve más grande el acoplamiento efectivo. Y aquí vemos que cuando hacen el cálculo y van a temperaturas cada vez más pequeñas, se acerca más al resultado que tenemos en la gravedad. Y bueno, este cálculo podría, por supuesto, haber dado algo completamente distinto. Pero no solo eso, sino que además uno puede estimar las correcciones que la gravedad tiene debido a la teoría de las cuerdas. O sea, hay correcciones, las ecuaciones de la teoría de cuerdas no son idénticas a las ecuaciones de Einstein, sino que tienen correcciones. Entonces uno podría calcular cuál sería la predicción incluyendo las correcciones. Esas correcciones tienen una dependencia de la temperatura específica, pero su coeficiente en realidad no ha sido calculado. Pero entonces estos autores pudieron ver que se puede hacer un fiteo de esas correcciones y que pasa por los datos, llamémoslo experimentales, no son experimentales sino computacionales, a través del cálculo. Este es un ejemplo de cómo, este ejemplo les traté de dar un ejemplo concreto de la dualidad y cómo se puede comprobar o cómo se puede tratar de ver si es cierto o no es cierto. Hay otros ejemplos donde hay otras técnicas para tratar de relacionar los dos lados y otras, si se quiere, comprobaciones de ciertas predicciones. Esta es simplemente una cosa que nos compara una predicción específica. Esta es la curva de la gravedad más las correcciones de las cuerdas. En los últimos años ha habido muchos desarrollos que relacionan este tipo de relación entre agujeros negros y gravedad con otras áreas de la física. Entonces se puede aplicar esto para tratar de modelar problemas en cromodinámica cuántica, en particular el plasma de gluones y quarks. También se puede tratar de usar para modelar ciertos aspectos de materia condensada, donde uno tiene sistemas fuertemente interactuantes. Y hay ciertas relaciones con información cuántica, con el cálculo de entropías de entrelazamiento, ideas de complejidad, de quantum error, de corrección cuántica de errores y también del caos cuántico. Y lo importante de estas relaciones es que es útil tener en cuenta las relaciones que hay entre las distintas áreas. O sea, al saber que uno tiene esta relación con la gravedad, uno por ahí aprende cosas nuevas sobre materia condensada, que después uno las puede simplemente usar para la materia condensada independientemente de la relación. Pero la relación que un cierto sistema se puede ver también como un agujero negro puede enseñarnos algunas cosas que después terminan siendo válidas en general. Entonces ahora les voy a discutir simplemente voy a concentrar en una discusión de solo un par de ejemplos. El primero va a ser un ejemplo de esto que acabo de explicar, de usar la relación entre gravedad y una teoría cuántica para entender cosas nuevas sobre teorías cuánticas genéricas, que no solo
involucran la gravedad, sino que son aplicables a sistemas físicos genéricos como sistemas en materia condensada. Y esto tiene que ver con algo que llamamos una cota universal sobre la velocidad con la cual se desarrolla el caos cuántico. Y esta relación está inspirada por agujeros negros, pero se puede derivar y demostrar independientemente de los agujeros negros. Pero la relación con agujeros negros fue importante para entender por qué podría llegar a haber esta conexión. Entonces, primero vamos a hablar un poco del caos clásico, o sea, cuando uno tiene un sistema caótico y uno sigue trayectorias en el espacio de fase de un sistema con dos condiciones iniciales un poquito distintas, las trayectorias se desvían una de otra y se desvían en forma exponencial. Al transcurrir el tiempo la distancia aumenta exponencialmente. O sea, clásicamente tenemos que si hacemos un pequeño cambio en la posición, aquí le damos un pequeño impulso a una de las partículas, después de un cierto tiempo la posición a un tiempo mucho más tarde va a ser bastante distinta y va a crecer exponencialmente, y se define el llamado exponente de Lyapunov como el coeficiente con el cual va creciendo exponencialmente. También uno lo puede pensar a eso como la derivada de la posición en el tiempo grande con respecto al momento en el tiempo cero, y ese es el cochete de Poisson de la posición en los dos tiempos distintos. Tendríamos algo similar si hiciéramos el cuadrado. En la versión cuántica, la versión cuántica consiste en considerar un operador en tiempo igual a 0 y otro operador en tiempo igual a t y calcular el conmutador. Si calculáramos solo el conmutador podría ser positivo o negativo, pero entonces conviene calcular el cuadrado del conmutador, que va a ser un operador con un signo definido. Y no solo eso, sino que hacer el promedio de ese conmutador, podemos tomar el valor de expectación en el estado que consideramos, o si tenemos un estado térmico, calcular el valor de expectación de esto en el estado térmico general. Y lo que encontramos es que esto también crece exponencialmente, y definimos este coeficiente aquí como el exponente cuántico del Lyapunov. Vamos a pensar en sistemas que son básicamente sistemas llamados de muchos cuerpos o de muchas partes, en donde tenemos espines que interactúan entre sí. Podría ser un fluido, podría ser distintas cosas. Y típicamente, si pensamos que tenemos dos operadores completamente distintos, como la posición en este lugar de una partícula y la posición de otra partícula en este lugar, va a llevar un tiempo que este conmutador se desarrolle, porque esta partícula tiene que influenciar a todas las otras y llegar a la partícula. Si la primera partícula está asociada a este operador y la segunda a las influencias tienen que llegar hasta ahí. Y si es un sistema de muchas partes, vamos a tener un factor de 1 sobre la entropía del sistema, 1 sobre el número de partes del sistema, que va a suprimir este crecimiento exponencial. O sea, va a crecer de a poquito, pero sí va a subir exponencialmente. Entonces esto es básicamente lo que venía diciendo. Esta es la definición que vamos a usar de caos cuántico. Hay diferentes definiciones de caos cuántico. Esta es la definición que sigue, digamos, el desarrollo inicial del caos. Y vamos a decir que tenemos dos operadores, que son básicamente operadores simples, que inicialmente conmutan y corresponden a dos partes distintas del sistema de muchos cuerpos. Y vamos a imaginar que tenemos un sistema de gran entropía en muchos números de partes, y tomamos a esto como la definición del exponente de Lyapunov cuántico. A tiempos muy grandes, por supuesto cualquier exponencial no puede seguir para siempre, y a tiempos muy grandes esto se satura y termina siendo algo de orden 1, si estos operadores son tipo Pauli, matrices de Pauli, cuyo cuadrado es igual a 1, termina siendo algo del orden de 1. O sea que esta es la pinta que debería tener, esta es la forma que debería tener ese tipo de conmutador. Va creciendo exponencialmente desde un valor muy pequeño, este valor pequeño es 1 sobre s, a 1 sobre n, y ahí va creciendo de a poco por un tiempo que es proporcional al logaritmo, en donde se vuelve de orden 1, y esta es la forma que tiene. Entonces ahora nos vamos a concentrar en este periodo inicial de crecimiento exponencial. Entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a estudiar esto no en cualquier sistema, sino en un sistema que tiene un dual gravitatorio. O sea, un sistema que va a ser un sistema muy especial que se puede describir también con la gravedad. Entonces,
Vamos a considerar un sistema de temperatura finita, de estos que se pueden describir con la gravedad, tienen una forma en donde tenemos un agujero negro, una geometría que es parecida a las geometrías que habíamos dicho antes del espacio hiperbólico, pero además tiene un agujero negro. Y esto es igual a un fluido que está hecho de muchas partículas interactuantes. Lo único que va a ser importante para esta descripción es la dirección temporal y radial del agujero negro. Entonces, lo que vamos a pensar es que tenemos aquí dos operadores que modifican, hacen una pequeña perturbación del sistema, y en el dual gravitatorio hacer una pequeña perturbación consiste en mandar una partícula, hacer una pequeña perturbación aquí cerca de la frontera de este espacio y mandar una partícula hacia el interior. También podemos hacer una perturbación aquí que manda una partícula hacia el futuro, y si lo evolucionamos hacia atrás en el tiempo, nos dice que teníamos aquí una partícula en el pasado. Entonces, calcular el conmutador entre estos dos operadores consiste en calcular esencialmente la amplitud de scattering de estas dos partículas que se chocan aquí, la que creó un operador con la que creó el otro operador. Algo importante es que si pasa mucho tiempo aquí, estas dos partículas van a tener una alta energía cuando chocan. Y la razón por la cual eso ocurre es que la evolución temporal aquí, una traslación temporal aquí cerca de la frontera, cuando uno tiene un agujero negro, uno corresponde a un boost o una transformación de Lorentz cerca del horizonte. Entonces, estas dos partículas, en la teoría de la frontera lo único que hacemos es desplazar en el tiempo estos dos operadores. Pero eso corresponde a hacer una transformación de Lorentz relativa entre estas dos partículas que están cerca del horizonte. Entonces ellas colisionan con gran energía y tenemos que calcular el resultado de esta colisión. Y el resultado a primer orden de esta colisión nos importa la fuerza que crece más fuerte con la energía. O sea, si hay fuerzas que aumentan con la energía, esa va a ser la fuerza dominante de este problema. Y la fuerza que crece con la energía en forma más rápida es la fuerza de la gravedad. O sea, es muy pequeña a bajas energías, pero a altas energías se hace cada vez más grande, y esa es la fuerza que tenemos que considerar. Entonces, cuando esto ocurre, hay un efecto, cuando dos partículas colisionan así a altas energías, que tiene que ver con el retraso de Shapiro, que ocurre cuando una haz de luz pasa cerca de una masa como el Sol, por ejemplo, que es uno de los efectos clásicos de la relatividad general. En este caso es un efecto muy similar a ese, y nos dice que el efecto, digamos, de la amplitud de scattering es proporcional, termina siendo proporcional a la energía, y la energía va como E al tiempo, donde el tiempo se mide en unidades básicamente de la temperatura. Entonces terminamos que si calculamos esto nos va a dar una cosa de este estilo, donde este exponente está dado por la temperatura del agujero negro. Eso es, la temperatura nos relaciona cómo está relacionada esta transformación de Lorentz con las traslaciones temporales. O sea que en este caso, calculamos entonces cuál es este exponente para el caso de una teoría de gravedad, ¿está bien? Y nos dio un valor específico, no nos dio cualquier cosa. O sea, si tenemos un sistema genérico, el exponente este puede ser cualquier cosa, ¿no? Si tenemos un sistema que no es demasiado caótico, ese exponente va a ser cerca de cero. A medida que las interacciones aumentan, se va a transformar cada vez en algo más grande. Para un sistema que tiene un dual gravitatorio, es siempre, si está descrito por las ecuaciones de Einstein, va a ser siempre igual a la temperatura. Entonces uno se puede preguntar si podría ser un poco distinto, ¿no? Porque después de todo hay sistemas que son donde es distinto. Entonces tenemos que preguntarnos qué fue lo que determinó este valor específico. Lo que lo determinó fue cómo crecen las interacciones con la energía. Las interacciones van dos partículas y intercambian un gravitón. Las interacciones crecen con la energía, para el caso gravitatorio, y esto está relacionado con el hecho de que la partícula que intercambiamos aquí tiene spin exactamente 2, ¿no? Que es el spin del gravitón. Eso es lo que determina cómo crece con la energía. Si ahora consideráramos en lugar de la gravedad la teoría de cuerdas, uno podría considerar exactamente el mismo experimento, y en el mismo experimento uno ve que esta amplitud de scattering no es exactamente como la de la gravedad, sino que tiene una pequeña corrección. No va exactamente como la energía, sino como un poco menos que la energía.
Este T tiene que ver con S sería la energía en el centro de masa, y T tiene que ver con la transferencia de momento. En el caso de los agujeros negros, esto se traduce a lo que teníamos antes del exponente va como la temperatura, menos una pequeña corrección, que tiene que ver con estas correcciones que tenemos aquí, que va como la longitud de la cuerda dividido por el radio de curvatura del agujero negro. Entonces lo que vemos es que las correcciones de las cuerdas bajan un poco este exponente, puede ser un poco menor. Puede ser menor, pero uno se puede preguntar si puede ser mayor. Y uno ve que en un espacio plano, si ese exponente fuera mayor, la teoría, si tuviera uno una amplitud donde la amplitud de scattering crece más rápido que S, más rápido que el centro de la energía al cuadrado, entonces uno tiene una teoría que no es causal, uno tiene problemas de causalidad. Eso es algo que uno puede entender cuando uno tiene una amplitud de scattering en espacios planos, y también lo puede entender con un sistema, pensando en transferencia de señales, si uno tiene ciertas amplitudes de transmisión de señales que crecen demasiado rápidamente con la energía, uno va a tener señales que llegan antes que el impulso. Entonces esto a uno le lleva a pensar que puede llegar a haber una cota en este exponente, que quizás, al menos en estos sistemas, hay una cota máxima. Y de hecho uno puede ver que uno puede usar estos correladores y usar propiedades genéricas de unitariedad y que los correladores son analíticos como funciones de la posición en el espacio euclidio, etcétera, que son propiedades que son ciertas para cualquier sistema, y también uno tiene que asumir que observadores simples se termalizan en el sistema, o sea que hay un cierto caucho que los termalice, y uno puede entonces entender que en cualquier sistema que tenga un número grande de grados de libertad, uno va a tener también este tipo de cota. Y eso es cierto para cualquier sistema que tiene, cualquier sistema de materia condensada con un gran número de partículas. Muy bien, ese fue un ejemplo. Entonces lo que vimos es que, para tratar de resumirlo, es que basado en la dualidad con la gravedad uno ve que hay una cierta relación y después uno la puede probar en general. Y así hubo otros casos también similares, donde hubo relaciones que se descubrieron a través de pensar en la relación entre la gravedad y los sistemas cuánticos, y después resultaron ser válidas en general. Otro ejemplo es cierta relación entre anomalías, que son, cuando hay simetrías que tienen anomalías, y el transporte, coeficientes de transporte en esos sistemas. Ahora entonces voy a hablar sobre otro tema que tiene que ver con el entrelazamiento y la geometría. O sea, al principio de la charla hablamos un poco sobre cómo pequeñas fluctuaciones cuánticas modifican la geometría del espacio-tiempo. Ahora vamos a hablar sobre efectos un poco más drásticos que modifican la geometría en una forma más importante, pero involucra cosas más teóricas. La idea es que el patrón de entrelazamiento que tenemos en el estado de la teoría en la frontera se puede traducir a la estructura geométrica del interior. Y la idea que está detrás de todos estos desarrollos es que el espacio-tiempo, la forma de la geometría en el interior, tiene que ver con el entrelazamiento que tienen el estado cuántico en la frontera. Y hay distintas cosas que nos llevan a estas conclusiones. Una es que si uno considera un sistema, por ejemplo, de una dimensión, un sistema cuántico, esto sería la frontera del espacio y este sería el interior. Si uno considera un subsistema, este subsistema, aun cuando todo el estado esté en un estado puro, como por ejemplo el estado de mínima energía, este subsistema va a estar en un estado mezclado, un estado con una entropía que no es cero, y cuando uno calcula esa entropía, uno ve que la entropía, de acuerdo a la holografía, está dada por el área de una superficie de área mínima aquí en el interior. Entonces hay un par de cosas interesantes de esta fórmula, que es una especie de generalización de la fórmula de Hawking de la entropía de un agujero negro, que nos dice que la entropía es el área del horizonte. En ese caso es el área del horizonte, en este caso es un área de una superficie mínima cualquiera.
y que depende esencialmente de la geometría del sistema, no depende de qué campos uno tiene, es una fórmula universal, no depende de si esta teoría, no sé, tiene el electromagnetismo o no. Esta entropía de entrelazamiento tiene solo que ver con la geometría. Este es un ejemplo. Hay otro ejemplo un poco más drástico en donde uno considera la solución, esencialmente en la versión de la solución que Schwarzschild originalmente escribió hace como más de 100 años, en donde que esa solución es una solución donde es una solución de las ecuaciones de Einstein en el vacío, sin materia, y esa solución describe no un agujero negro, sino dos agujeros negros. Describe dos agujeros negros que comparten el interior. O sea, tiene la peculiaridad de que uno puede tener dos agujeros negros separados que comparten un único interior. Es como un monstruo de dos cabezas. La idea es que estos agujeros negros, si uno piensa estos agujeros negros, esta configuración es dual a un sistema que tiene dos fronteras, entonces habría dos teorías cuánticas que no interactúan entre sí. Entonces la propuesta es que esta geometría corresponde a un estado entrelazado en dos teorías cuánticas que no tienen ninguna interacción entre sí. Y el estado entrelazado es este estado particular que está íntimamente relacionado con estados térmicos. Pero bueno, esta es la propuesta. Entonces aquí el entrelazamiento cuántico genera una conexión entre los dos sistemas. O sea, la idea es que si uno tiene un sistema de qubits o osciladores armónicos, como habíamos hablado antes, habíamos dicho que estos osciladores armónicos a temperatura finita correspondían a un agujero negro en el interior. Tenemos ahora dos sistemas, cada cual con su agujero negro. Pero si podemos considerar un estado que sea térmico desde este punto de vista, si miramos solo a uno, pero que el estado total sea un estado puro. Y si tomamos ese estado que llamábamos este estado aquí, particular, este estado tiene la peculiaridad de que si miramos a uno solo de los sistemas, el estado parece ser dado por una matriz de densidad exactamente térmica. Entonces, si ponemos a estos dos sistemas en precisamente ese estado, la idea es que estos dos agujeros negros estarían conectados a través del interior. Entonces, para explicar qué significa este interior único, vamos a dar una pequeña analogía que ya mencioné un par de veces. Imaginémonos que tenemos a Romeo y Julieta aquí, separados por sus familias, pero ellos son muy inteligentes y saben mucho de ciencias y han logrado intercambiar pares de qubits entrelazados y formaron dos agujeros negros en precisamente este estado que habíamos hablado. Entonces, una vez que lo forman, después de un cierto tiempo se lanzan cada uno a su agujero negro, Romeo a su agujero negro, Julieta al suyo, y lo que ven de afuera es que simplemente se mueren adentro del agujero negro, ¿sí? Cometieron suicidio. Y eso fue también lo que el narrador de la historia dijo. Lo que no sabían es que estos agujeros negros estaban entrelazados y el interior era único. Lo que significa que sea único es que al meterse adentro del agujero negro, se juntan aquí en el interior. Después por ahí viven un tiempo en el interior hasta que llegan a la singularidad. Por ahí, eso no es un final tan feliz, es un poco drástico como las novelas latinoamericanas, pero bueno. Entonces, es importante que en esta geometría uno tiene realmente una separación causal entre los dos casos. O sea, esto es como una especie de agujero de gusano, pero es distinto que los agujeros de gusano de ciencia ficción porque no nos permiten viajar de un lugar al otro. Solo nos permiten encontrarnos en el interior, pero no viajar de uno al otro, por ahora. Entonces, si mandamos aquí a una señal, vemos que la geometría es tal que la señal cae aquí en la singularidad y no sale al otro lado. Lo que ocurre es que tenemos este agujero de gusano que existe en un momento dado del tiempo, pero a medida que evoluciona el agujero negro, este agujero de gusano se va estirando y se va achicando y después se colapsa completamente la esfera y se transforma en una singularidad acá arriba. Y la razón por la cual este tipo de geometrías no se pueden atravesar tiene que ver con una propiedad de la materia en realidad. O sea, en realidad como geometría, uno puede imaginarse geometrías en donde uno pueda tener un agujero de gusano. Pero en las ecuaciones de Einstein en la teoría de Einstein uno tiene que obedecer ciertas ecuaciones, uno tiene que obedecer las ecuaciones de Einstein.
Y en las ecuaciones de Einstein uno tiene una propiedad geométrica que está relacionada con la energía de la materia. Y el hecho de que la energía sea positiva, en particular de que esta integral, lo que es positivo es la integral de una componente, o sea, si tenemos una dirección nula e integramos las componentes nulas del tensor de energía-impulso a lo largo de esa línea, eso es positivo. Y es positivo no solo en la teoría clásica, sino también en la teoría cuántica. O sea, en la teoría cuántica uno puede tener situaciones donde en ciertos lugares esta componente del tensor de energía-impulso es negativa, pero cuando uno calcula el promedio a lo largo de toda la dirección es siempre positiva. O sea que esta propiedad de las ecuaciones de Einstein, bueno, esta propiedad de que no podamos atravesar agujeros negros viene de una propiedad importante de la materia y la teoría cuántica de campos. Y en realidad esto para teoría cuántica de campos fue probado realmente, para teorías generales de teorías cuánticas de campos fue probado solo recientemente. El hecho de que esta condición era suficiente para que estos agujeros negros, para que este tipo de configuraciones no se pudiera atravesar, sí se había probado anteriormente. O sea que no son buenos para ciencia ficción, pero sí son buenos para la ciencia. Y ahora voy a terminar simplemente hablándoles de un ejemplo donde uno puede modificar un poco lo que habíamos dicho antes, de una manera que podemos atravesar este agujero negro, este agujero de gusano. Y esto tiene que ver con la teleportación cuántica. Entonces, vamos a ver primero, voy a recordar un poco de qué se trata la teleportación cuántica. La idea es que tenemos aquí a dos personas que, bueno, antes los llamábamos Romeo y Julieta, que les cambié los nombres, pero bueno, los podemos seguir llamando Romeo y Julieta. Acá tenemos a Romeo y comparten un estado entrelazado, ¿sí? Puede ser un par de qubits que están en un estado entrelazado. Y Romeo le quiere mandar otro qubit a Julieta, ¿sí? Del otro lado, y se lo quiere mandar. Pero solo le puede mandar información clásica. No le puede mandar, o sea, una manera de mandárselo es mandarle el qubit, se lo manda en un paquete y se lo manda. Pero no quiere tomarse todo el trabajo de hacer eso, sino que solo le quiere mandar un mensaje por radio, le quiere decir, mandarle un par de qubits y un par de classical bits y de esa manera transformarle el qubit. Entonces, a primera vista parecería que eso es casi imposible porque un qubit involucra un número muy grande de variables, porque si fuera, por ejemplo, una espina hay que darle la dirección en la cual está ese espín orientado. Y eso, bueno, hay que dar un punto en la esfera, que son muchas coordenadas, con mucha precisión. Entonces, pero sin embargo se puede hacer gracias a que comparten este par entrelazado. Lo que Romeo hace es agarra este qubit que quiere mandar y le hace una medición. Lo mide, le hace una cierta medición y le da el resultado de la medición en forma clásica. El resultado es un número clásico, un par de bits, y se los manda a Julieta. Julieta agarra y aplica una transformación unitaria a su par de los qubits que estaban entrelazados que ellos habían compartido antes y puede recuperar este qubit que quería mandar. Entonces es un efecto interesante de la mecánica cuántica que uno puede entender fácilmente por las fórmulas de la mecánica cuántica y requiere un cierto número de recursos. O sea, al haber hecho esta operación, uno se gastó uno de estos qubits entrelazados, ¿sí? O sea, a través de ese qubit entrelazado fue que fluyó en cierto sentido la información cuántica. Bueno, eso es algo conocido, se conoce de los años 80 y se usa en la información cuántica, es algo bastante central en la información cuántica y también es una manera de compartir secretos y mandar señales que nadie pueda decodificar, etc. Y uno se puede preguntar, imagínense que a uno lo quieren teleportar, ¿sí? Si alguien le dice que lo van a teleportar, uno va a hacer este Charlie aquí y le van a aplicar una medición y lo van a transformar en classical bits y mandarlo a otro lado. La pregunta es si les gustaría. Entonces parece que fuera un proceso un poco medio violento, pero
Entonces hay otra situación en donde, si lo miramos esto en sistemas que tienen duales gravitatorios, hay una versión interesante de esta teleportación. La idea es que aquí tenemos a Romeo y Julieta de nuevo, tienen dos sistemas cuánticos y adentro han formado un par de agujeros negros entrelazados. Y aquí podemos pensar que Romeo Romeo le quiere mandar algo, le quiere teleportar a este Charlie. Entonces aquí tenemos a este Charlie lo mandan adentro del agujero negro, y va al agujero negro. Si nadie hiciera nada, Charlie cae adentro del agujero negro y se muere aquí en la singularidad. ¿Está bien? Pero lo que va a hacer aquí Romeo aquí afuera, va a hacer una medición de los campos aquí afuera, de la radiación de Hawking, si se quiere, de este agujero negro. Luego de que Charlie se cae dentro del agujero negro y Romeo aquí, que se mantuvo afuera, ve que Charlie cae dentro del agujero negro, se quema en la radiación de Hawking, que está a una cierta temperatura. Y luego de eso, una vez que ya está bien quemadito, mide aquí la radiación de Hawking y le manda una gran cantidad de información de la radiación de Hawking. Solo la mide, hay un fotón en este momento, etc. Aspectos clásicos simplemente de la radiación de Hawking. Y se la manda aquí a Julieta. Julieta entonces modifica la evolución de ese agujero negro, modificando, por ejemplo, creando una señal que está perfectamente correlacionada con lo que le había mandado Romeo. Y esa señal lo que puede hacer es extraer un poco de energía del agujero negro. Es como que le manda un shock, una energía negativa al agujero negro y lo hace perder un poco de energía. Y eso hace que este Charlie, que estaba destinado, que pensaba que se iba a morir acá en la singularidad, sale aquí afuera y puede ser rescatado aquí por Julieta. ¿Sí? O sea, aquí lo que ocurre, este proceso aquí fue simplemente lo mismo que habíamos discutido antes cuando habíamos hablado del caos, que cuando se chocan dos partículas de alta energía hay un pequeño retraso. En general es siempre un pequeño retraso, excepto cuando una de las energías es negativa. En ese caso hay un avance, uno sale antes de lo que había entrado. Y esto es lo que logra mandar a la señal afuera. Y en ciertas situaciones, si esta señal fuera esféricamente simétrica, Charlie no sentiría nada especial cuando pasa por aquí. Va al agujero negro y eventualmente es rescatado del otro lado. Tiene que tener fe en que se lo van a rescatar, pero no siente nada tan malo como uno pensaría que hubiera sentido desde el punto de vista de este tipo de descripción. Entonces, esa es una cosa curiosa que uno ve de cómo estos agujeros de gusano realmente son una cosa física, ¿no? Charlie, que va por aquí adentro, atraviesa a través del agujero de gusano cuando es teleportado. Aquí tenemos un mismo diagrama de lo mismo que habíamos hablado antes. Uno hace una operación simple que es mandar a la persona aquí o un pequeño mensaje. Aquí tenemos una evolución temporal que está mezclando lo que queremos mandar con los estados, con este estado entrelazado que era el agujero negro original que compartían. Aquí se hace una medición sencilla que se manda aquí a la otra persona y aquí la evolución temporal normal logra extraer el mensaje. Y bueno, en algunos casos uno no siente nada cuando es teleportado y en esos casos uno se siente que uno viaja como en un espacio sin materia. Uno se siente tan cómodo como podría sentirse, ni una fuerza le actúa. Y lo importante de esto lo interesante de este caso no es que uno movió un qubit de un lado al otro, porque sabemos que en teleportación uno siempre lo puede hacer, sino cómo se lo mueve. Se mueve a través de este agujero de gusano. Bueno, creo que ya estoy sin tiempo. El último tópico que quería mencionar es la relación entre una cosa que se llama redes tensoriales y la geometría. Este es un tercer tópico, un poco distinto. Está relacionado con los anteriores, pero va a sonar un poco distinto. Las redes tensoriales son una representación de la función de onda para sistemas complejos en términos de partes simples. O sea, si uno tiene un sistema cuántico complejo, como por ejemplo una cadena de spines, los spines todos interactuando entre sí, y uno quiere dar la función de onda,
en principio uno tiene que dar un número exponencial de números para explicar, para dar, si uno tiene n espines, el número de componentes de la función de onda va como 2 a la n, ¿no? Pero en muchos casos el estado no es cualquier cosa, sino que se puede estar dado por un número más pequeño de números. Y la función se puede representar en términos de ciertos tensores. Y eso fue simplemente una cosa que se desarrolló para hacer cálculos numéricos fue desarrollado por Steve White y después otros aspectos, y mucha otra gente, en particular también Gifford y tal. Y en ese tipo de descripción se basa en construir la función de onda en base a partes sencillas. En base a ciertos tensores, uno contrae los índices de los tensores y uno tiene la función de onda. Y la idea es que, entonces se propuso que la geometría, esta red tensorial, se debería interpretar como la geometría del espacio-tiempo. Es análogo a la geometría del espacio-tiempo. Esta no es una correspondencia precisa, sino es una correspondencia cualitativa entre un concepto que viene de hacer cálculos numéricos en sistemas cuánticos con esta dualidad con la gravedad. Y en este tipo de descripción realiza esta idea que habíamos llamado de R igual a PR, que es relacionar la geometría del agujero de gusano con el entrelazamiento cuántico. Y bueno, esto fue desarrollado por varios investigadores y es un tema que se está investigando mucho en el presente. Y también cuando uno hace una evolución en el tiempo de dos agujeros negros entrelazados, uno ve que la geometría en el interior se estira, hay un cierto estiramiento de la geometría en el interior del agujero negro, que era que nos impedía viajar de un lado al otro. Y eso tiene que ver con que si uno comienza con este estado entrelazado especial que habíamos mencionado, es un estado relativamente sencillo, y cuando uno lo evoluciona en el tiempo se vuelve cada vez más complejo, y ahí la red tensorial que lo describe se vuelve cada vez más grande. Bueno, esto fue simplemente una pequeña muestra de esto, no sé si se habrá entendido algo, al menos sí. De esto último que hablé, espero que se haya entendido que hay una relación entre ciertos conceptos en ambos campos. En conclusiones, un mensaje era que la mecánica cuántica determina la estructura del espacio-tiempo a gran escala, que sistemas cuánticos tienen, ciertos sistemas cuánticos tienen un dual gravitatorio muy concreto que uno puede describir en términos de geometrías, que habíamos también hablado que la dinámica cerca de los horizontes de los agujeros negros está relacionada con la dinámica caótica de los sistemas cuánticos y que uno podía usar esta relación para inspirarse, para poner cotas sobre la expansión, sobre el desarrollo del caos. Y también traté de mostrarles por qué creemos que la estructura del espacio-tiempo está íntimamente conectada con los patrones de entrelazamiento que tenemos en la descripción última del sistema. O sea, aquí la idea es que dos cosas están cerca, las dos cosas están cerca porque están entrelazadas. ¿Sí? Y están lejos cuando no están demasiado entrelazadas. Bueno, también habíamos hablado que el entrelazamiento está relacionado con los agujeros de gusano y que que la teleportación está relacionada con viajar a través de agujeros negros. Hay algunos desafíos para el futuro. Por ejemplo, no sabemos cómo derivar el espacio-tiempo correspondiente a un estado. Habíamos dicho que si tenemos un cierto estado, tenemos que ser capaces de decir cuál es el espacio-tiempo. Y no sabemos cómo decirlo en principio, salvo en sistemas muy específicos, donde tenemos algunas razones de simetría, etcétera, para decirlo. Tampoco sabemos decir qué pasa cuando uno llega a la singularidad del agujero negro o la singularidad del principio del universo. Son todos misterios que no sabemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ahora tenemos tiempo para algunas preguntas. Sí, bueno, esto es de parte del instituto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Para la plática y en un momento le vamos a dar un regalito también. Bueno, muchas gracias.
Sí, y bueno, no sé si hay preguntas, dudas. Sí. Okay. Vamos, una por una. Si uno calculara el correlador de 4 puntos relevante para caos, no utilizando la receta de Gobser, Klebanov y Witten, sino su análogo en tiempo real, para algún operador que se propaga en ADS, ¿esperarías que solamente ese operador se va a acoplar con gravedad? ¿Solamente con gravedad? ¿Y por qué? No, los operadores se acoplan por todas las fuerzas que hay en el interior. Pero la gravedad es la que domina, porque cuando uno va a tiempos grandes, la energía con la cual colisionan se hace cada vez más grande y la gravedad es la fuerza que crece más rápidamente con la energía. Entonces, por eso es que la gravedad es lo que domina en este régimen que estamos estudiando. De tiempos, bueno, no a tiempos muy pequeños, sino a tiempos relativamente grandes, donde este crecimiento exponencial es importante. ¿Por aquí hay otra pregunta? Sí. Hola. Hola. ¿Podría ser un poco más específico en exactamente qué quiere decir esta propuesta de ER igual EPR? Cuando en un laboratorio, que por ejemplo que tengamos acá en nuestro instituto, alguien crea un par EPR, ¿en algún lado se estaría creando un Einstein-Rosen-Bridge? ER igual a EPR sería una relación que una teoría de la gravedad cuántica debería satisfacer. El Einstein-Rosen Bridge es un concepto de la gravedad clásica, una solución de las ecuaciones de Einstein. Si consideramos un Einstein-Rosen Bridge que sea cada vez más pequeño, donde el tamaño de la esfera es cada vez más pequeño, los efectos cuánticos serían cada vez más grandes, ¿sí? Y ahí no sabemos cómo describir un Einstein-Rosen Bridge para el caso en que la esfera es muy pequeña, ¿sí? Entonces simplemente no tenemos una gravedad cuántica que nos permita decir cómo es un Einstein-Rosen Bridge para esferas muy pequeñas. Pero si la esfera fuera suficientemente pequeña para tener un entrelazamiento de solo una unidad, por ejemplo, como tenemos para el caso de dos cosas entrelazadas, eso sería dual al sistema de dos espines. Como no tenemos una descripción, la teoría cuántica que tenemos ahora no nos permite describir ese tipo de Einstein-Rosen Bridges, por lo tanto, para ese caso, esta conjetura es vacía, porque no tenemos una descripción cuántica para ese caso. Esta relación tiene cierto contenido para sistemas en donde podemos realmente describir el Einstein-Rosen Bridge en forma de una geometría relativamente semiclásica, que son los casos en los cuales podemos tratar la versión cuántica de la gravedad. O sea, en esos casos tenemos mucho entrelazamiento, tenemos entrelazamiento para sistemas bastante específicos, y para esos sistemas específicos tenemos este Einstein-Rosen Bridge. Aquí hay otra pregunta. Sí. ¿Qué tal? En un momento usted mencionó que su conjetura sirve para establecer una relación entre teorías con anomalías y coeficientes de transporte. Sí. ¿Pudiera abundar un poquito más en eso? Sí. Cuando uno tiene cuando uno puede tener sistemas que tengan simetrías un poco peculiares, donde el sistema tiene la simetría, pero cuando uno lo pone en un espacio curvo, por ejemplo, la simetría no tiene una corriente. Cuando uno tiene un sistema con una simetría, uno tiene una corriente conservada, de acuerdo al teorema de Noether. Pero uno puede tener sistemas donde, puestos en un espacio plano, uno obtiene perfectamente la simetría, pero cuando uno los pone en un espacio curvo, uno tiene una divergencia de la corriente no se conserva, y hay una fuente para esa divergencia que es proporcional a la curvatura del espacio, ¿no? Eso es lo que llamamos una simetría anómala, y esto que acabo de describir es lo que se llama una anomalía mezclada entre una simetría 1 y gravitatoria. Hay muchos sistemas de este tipo, o sea, desde sistemas de materia condensada a sistemas... la idea es que si uno tiene un sistema de este tipo, incluso en el espacio plano, uno tiene un sistema de este tipo en el espacio plano, uno puede tener un fluido, un sistema de temperatura finita, uno puede tener un fluido que tenga una cierta vorticidad, por ejemplo, que tenga una cierta rotación, y cuando uno tiene este tipo de anomalías, uno ve que hay una cierta corriente a lo largo de esa rotación, por ejemplo.
Entonces el efecto este de la anomalía tiene un efecto en el transporte, en cómo la hidrodinámica funciona en estos sistemas. Y eso es algo que que la gente ha estado explorando en los últimos años, que cuando uno tiene la anomalía, uno necesariamente tiene que tener esta modificación de las ecuaciones de la hidrodinámica. Y ese tipo de modificación se descubrió pensando en agujeros negros en situaciones donde también uno tiene esta anomalía. O sea, sistemas en donde eran fuertemente interactuantes y tenían un dual gravitatorio, y uno tenía el agujero negro, y uno consideraba cuando uno tiene un agujero, cuando uno tiene un sistema extendido espacialmente, el agujero negro también es extendido espacialmente, y uno puede considerar pequeñas fluctuaciones del horizonte del agujero negro, y esas fluctuaciones obedecen las leyes de la hidrodinámica. O sea, hay una relación entre las ecuaciones de Einstein y las de Navier-Stokes, digamos. Pero los agujeros negros que se consideraban en estas teorías no satisfacían las ecuaciones de la hidrodinámica usuales, sino que había que agregarles unos términos adicionales que se debían a estas anomalías. Y después se entendió que, bueno, eso no solo ocurre para estos sistemas que tienen el dual gravitatorio, sino que también ocurre para sistemas ordinarios, ¿no?, que tengan esa anomalía, que no necesariamente tengan un dual gravitatorio que se conozca, ¿no? O sea, cuando uno tiene, no sé, el efecto Hall cuántico, etcétera, no tiene un dual gravitatorio que podamos decir, que conozcamos. Es parecida a la pregunta de Daniel para un sistema entrelazado. O sea, acá no conocemos el dual gravitatorio, pero uno pudo abstraer a través de ese ejemplo una ley que es más general. Es similar a lo que habíamos discutido del caos, que uno abstrae una ley un poco más general. Y muchas veces las aplicaciones fenomenológicas de la conjetura han pasado por cosas así, de que uno abstrae lecciones de estos ejemplos para casos generales. Hola, ¿hay alguna traducción en la teoría cuántica de campos de la invariancia bajo difeomorfismos del lado gravitacional? Sí, esta es una buena pregunta. La idea es que no, la respuesta es no, y eso es debido a que la invariancia de difeomorfismos es una simetría de gauge. Y la idea moderna es que las simetrías de gauge no son simetrías físicas, sino que son simetrías auxiliares en una descripción. O sea, uno tiene una descripción del sistema y uno le introduce esta simetría, pero después uno la remueve diciendo que uno quiere considerar cosas que son solo invariantes bajo la simetría. Es como una cosa auxiliar que uno pone para describir el sistema. Entonces, cuando uno tiene dualidades, las simetrías de gauge no machean. Eso es algo general de las dualidades que se han estudiado recientemente en teorías de campos. Incluso dualidades entre dos teorías de campos. Uno puede tener una dualidad entre un sistema que tiene una simetría de gauge, que es SON, por ejemplo, y del otro lado del grupo simpléctico N. Y en este caso uno tiene, por un lado, la simetría de difeomorfismos que vos preguntabas. Esa no tiene ninguna relación no tiene una correspondencia en la frontera. Y por otro lado, también en la frontera uno tiene muchas veces una simetría de gauge de UN, como en este ejemplo. En este ejemplo podría ser una simetría global o de gauge en el que divide los osciladores armónicos, pero en otros casos es una simetría de gauge y ese tampoco tiene una correspondencia en el interior. ¿Alguien más? Una pregunta. Cuando usted define o muestra el exponente de Lyapunov para la dinámica caótica cuántica, ¿toma valores de estados que minimizan el principio de incertidumbre o qué pasa con las trayectorias? Porque está usando como la definición de trayectorias clásicas o ¿qué pasa con la parte cuántica? Bueno, el caos cuántico, como lo describes, está dado por el conmutador de dos operadores. Y lo que había mencionado es que el conmutador de dos operadores, en el caso clásico, va al corchete de Poisson de dos variables clásicas. Y eso se puede relacionar con la divergencia de trayectorias. Pero la definición cuántica no requiere ninguna visión clásica del sistema, ¿no? Uno puede definir el caos cuántico para sistemas de espines, por ejemplo, que no tienen necesariamente un correlato clásico. Bueno, esta definición del caos de los conmutadores uno lo puede calcular para un número pequeño de espines. El comportamiento que tenga una parte exponencial que dure bastante tiempo y después se sature va a ser para un grupo grande de espines.
pero existe no porque se transforme en algo clásico, sino porque, bueno, por estas... La definición, el objeto que estamos calculando no es clásico, es cuántico. Está definido en la teoría cuántica. ¿Sí? O sea, es un valor de expectación del conmutador de... Uno toma el conmutador de dos operadores, el cuadrado y el valor de expectación. Eso es un número clásico y eso es lo que sigue esta ley exponencial. Ah, perdón, me estabas preguntando. No, uno podría... Sí, perdón, no había entendido. Si uno puede calcular esto incluso en sistemas con temperatura pequeña, ¿no? Y lo que no existe es un bound... Bueno, cuando la temperatura se va a cero, este desarrollo del caos también va a existir, pero va a ser cada vez más lento. Sí. Por acá hay otra pregunta. Hola, cuando estaba usted estudiando por ambas partes, tanto la teoría cuántica de campos en CFT como del otro lado, ¿cuál fue la idea clave que le llevó a usted a encontrar el diccionario entre ambos lenguajes? Porque pues, realmente resulta admirable para uno encontrar que ambos lenguajes que parecieran abismalmente diferentes, al final se puedan traducir uno a otro. Sí, la relación surge a partir de estudiar agujeros negros en teoría de cuerdas. Y es sencilla de entender si uno introduce algunos conceptos adicionales. En teoría de cuerdas hay unas cosas que se llaman debranas, que son unos objetos que son como membranas o solitones que existen en la teoría de cuerdas y que tienen una descripción precisa. O sea, sus excitaciones tienen una dinámica y una descripción muy precisa que Polchinski encontró. Cuando uno pone un número muy grande, cuando uno tiene una de estas membranas, sus posiciones están dadas simplemente por... Las fluctuaciones más sencillas son las posiciones, ¿no? Es como cualquier membrana o objeto que uno pueda tener. Cuando uno pone varias juntas, estas posiciones se transforman en matrices. En lugar de tener n posiciones, uno tiene n cuadrado componentes de fluctuaciones alrededor de ellas. Esto fue lo que Polchinski había encontrado. Y también uno desarrolla esta simetría de gauge de UN que habíamos mencionado. Por otro lado, cuando uno puede pensar estas debranas, también llevan ciertas cargas en la teoría de las cuerdas, como que están cargadas eléctricamente bajo ciertos campos eléctricos. Y en la teoría de las cuerdas uno puede calcular, en la teoría de la gravedad, uno puede calcular cómo estos campos eléctricos y la masa de estas debranas, la tensión de la debrana, modifica el espacio. Y resulta que lo curvan y el espacio que corresponde con esas mismas cargas y todo es un agujero negro. Unos agujeros negros extremales, si es la membrana en el estado del vacío, o si está a temperatura finita, un agujero negro a temperatura finita. Entonces parecía haber esta relación entre las dos descripciones de estas debranas, unas como estas matrices o pequeñas excitaciones, y que es una teoría cuántica de campos, y por otro lado estos agujeros negros. La geometría de ADS es la geometría cerca del horizonte de estos agujeros negros. Entonces la idea es que si uno toma esta relación entre las debranas y la gravedad y uno toma un cierto límite de bajas energías, por un lado uno tiene una teoría de campos que vive sobre estas debranas y por el otro uno tiene la geometría cerca del horizonte de un agujero negro, de estos agujeros negros que tienen esta forma de anti de Sitter o otras formas un poco similares. Entonces fue a partir de esa correspondencia. Y bueno, había un grupo de investigadores también que habíamos calculado distintos procesos, tanto desde el punto de vista de la teoría de campos como de los agujeros negros, y a veces daban lo mismo y otras veces daban distinto. Y bueno, para tratar de entender por qué a veces daba lo mismo, a veces daba distinto, era que la manera más precisa de entenderlo era esta de hacer la correspondencia entre esta geometría cerca del horizonte y la teoría de campos. Y el hecho de que a veces diera lo mismo, a veces no, es que a veces uno puede hacer un cálculo, cuando el acoplamiento es pequeño es fácil hacer el cálculo en la teoría de campos, pero cuando el acoplamiento es grande uno lo puede hacer fácil en la teoría de la gravedad, y bueno, si uno calcula algo que depende del acoplamiento va a dar distinto. Eso es un poco la historia. ¿Aquí hay otra pregunta? Mi pregunta es, para dos hoyos negros, si hay efectos cuánticos o de dualidad o de entrelazamiento que puedan ser detectables.
No para los agujeros negros que se producen en la naturaleza. Los agujeros negros que se producen en la naturaleza no estarían entrelazados, porque se producen independientemente con materia que no está necesariamente entrelazada.